hermanos, el Evangelio de Juan, dicho por muchos estudiosos bíblicos, por muchos exégetas, es el Evangelio más precioso que tenemos en las Escrituras. Y sin lugar a dudas es el más precioso por el objetivo que tiene el Evangelio. El objetivo que tiene el Evangelio es salvar a las personas. Ese es el objetivo que tiene el Evangelio, salvar a los lectores del Evangelio. El apóstol Juan, y me gusta siempre, y es algo que he convertido en una secuencia, el apóstol Juan nos dice cuál es el propósito que tiene al escribir el Evangelio. Él dice, y voy a leerlo, ustedes ya deberían conocer dónde está el pasaje, en Juan 20, 30 y 31. En el versículo 31 de Juan capítulo 20 dice: pero estas se han escrito, hablando de las señales y del testimonio que había hecho el Señor, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito que tiene el Evangelio de Juan, y es el propósito más maravilloso que se pueda tener. Es la meta más maravillosa que pueda existir: llevar a las personas a una confianza personal en la persona del Señor Jesucristo. Es el propósito perfecto, maravilloso. No hay otro medio dado por Dios para el cual los hombres sean salvos, por medio del cual los hombres sean salvos, solo a través de la confianza en la persona del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo expresaba de esta manera en torno al Evangelio, que es básicamente el propósito fundamental de Juan. El apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué no se avergonzaba del Evangelio el apóstol Pablo? En Romanos capítulo 1. ¿Por qué no se avergonzaba del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Él. Es el único medio dado por Dios para salvación para todos los hombres, la persona del Señor Jesucristo. Así que ese propósito que encontramos en el Evangelio de Juan, lo que hace es convertir al Evangelio en el Evangelio más precioso que encontramos en las Escrituras. El tiempo más precioso que nosotros podemos invertir en torno a nuestra vida es compartir el Evangelio del Señor Jesucristo, mostrarle a las personas el estado en que se encuentra todo hombre destituido de la gloria de Dios, mostrarle la necesidad de un Salvador, presentar a la persona y obra del Señor Jesucristo y mostrar las promesas que hay en torno a estar unidos a Él, en torno a creer en Él. Eso es la maravilla y la fuerza y lo potente que hace al Evangelio de Juan, porque cada página del Evangelio de Juan tiene ese propósito, porque cada historia relatada por Juan tiene ese propósito: llevar a las personas a tener confianza en el Señor Jesucristo. Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo expresa esa necesidad que tenía él de compartir el Evangelio. Él dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Eso lo expresaba el apóstol Pablo, y en el Evangelio de Juan encontramos esa misma necesidad, y él lo expresa en torno al propósito del Evangelio: salvar, llevar a las personas a confiar en la persona del Señor Jesucristo para su salvación. Mis hermanos, si nosotros tuviéramos en el día de hoy un ápice de esa necesidad imperiosa que tenía tanto Pablo como Juan de llevar a las personas a salvación, de seguro, mis hermanos, que nosotros sentiríamos una plenitud en nuestra vida. Compartir el Evangelio es lo fundamental en torno a la asistencia de alguien. Llegamos al estudio, mis hermanos, 34 del Evangelio de Juan, y recorrimos ya el capítulo 9 de Juan. El capítulo 9 de Juan nos narró la obra que hace el Señor Jesucristo sobre un ciego de nacimiento. Y en ese estudio que hicimos de ese capítulo 9 de Juan, enfatizamos que ese hecho realmente lo que muestra es la obra que hace el Señor sobre aquellos por los cuales Él viene. Por aquellos por los cuales Él viene. El Señor Jesús vino a este hombre que ni siquiera estaba buscándolo a Él, y le dio de su gracia. Acompáñame a Juan capítulo 9 y vamos tomando el contexto de lo que vamos a estudiar en esta mañana.
Y miremos lo que sucede a través de esa obra que hace el Señor Jesucristo, yendo a donde este hombre es ciego y revelándose a él como el Salvador. Juan 9:38 dice la conclusión en torno a esta persona que recibe de su gracia, la cual dice Juan 9:38, y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Termina adorando al Señor Jesucristo. Así que el capítulo 9 de Juan lo que nos muestra es cómo el Señor Jesucristo viene a donde una persona que no lo estaba buscando, le da vida espiritual, y esta persona termina aferrada a los pies del Señor Jesucristo. Pero hay un contraste en el capítulo 9 de Juan que también estudiamos, y el contraste era los líderes religiosos judíos. Los líderes religiosos judíos. Los líderes religiosos judíos, vimos, estaban determinados a no aceptar al Señor Jesucristo como el Mesías esperado. Pero había algo aún más grave dentro de esa actitud. Había algo aún más grave dentro de la actitud de los líderes religiosos judíos, y era que habían determinado que tampoco el pueblo creyera en él. Que tampoco el pueblo creyera en él. Entonces, si usted entiende cuál es el propósito del Evangelio de Juan, que es llevar a las personas a aferrarse a los pies del Señor Jesucristo para que sea salvo, si usted entiende el contexto de lo que dice Juan capítulo 9, donde Jesús viene donde una persona que no estaba buscándolo, es más, su condición de ceguera desde nacimiento externa, física, realmente revelaba la condición de todos los hombres, ciegos espiritualmente. Y si usted entiende cómo esta persona, a través de la obra del Señor, llega a sus pies a adorarlo, y coloca el contraste de una cantidad de líderes religiosos que habían determinado no creer en él, pero aún más grave, habían prohibido que el pueblo creyera en él, usted va a entender lo nefasto que es la dirección de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos dirigentes en torno a un pueblo. Miremos un momento el versículo 22 de Juan capítulo 9, porque el Evangelio nos muestra que no solo ellos habían determinado no creer en Jesús. Ahora, no creer en Jesús es la condenación eterna. No creer en Jesús es perderse eternamente. Y ellos no solo habían determinado no creer en Jesús, sino que habían obligado al pueblo, dirigido al pueblo, encaminado al pueblo a no aceptar a Jesús como el Mesías. Juan 9:22 dice: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Cuando Juan habla de judíos, no está hablando de todo el pueblo, sino de los líderes religiosos judíos. Esto lo hemos visto desde el capítulo 1 de Juan. Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ahora, también estudiamos las implicaciones que tenía el ser expulsado de la sinagoga. O sea, esto es un drama. Lo que estamos leyendo o leímos en el capítulo 9 de Juan es un drama, porque la única forma que tenemos los hombres de ser salvos es aferrarnos a la persona del Señor Jesucristo. Pero los líderes religiosos judíos prohibían y guiaban al pueblo a no aferrarse a la persona del Señor Jesucristo. Eso es un drama tremendo. Y miremos cómo finaliza ese capítulo 9, porque muestra precisamente que la persona del Señor Jesucristo era claramente el Mesías prometido, el Salvador, pero que ellos se habían convertido en ciegos, mostrando esa incapacidad de poder venir a salvación al Señor. Versículo 40 y 41 de Juan 9, todo este capítulo ya lo estudiamos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Se ofendieron por lo que el Señor Jesucristo le había dicho al ciego, cómo se le había revelado. Versículo 41, Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ellos decían: podemos percibir claramente todo, y si percibían claramente todo, ¿cómo podían rechazar a la persona del Señor Jesucristo? Aquí que muestra esa incapacidad, esa determinación del corazón humano de rechazar
al Señor Jesucristo. Así que el capítulo 9 nos ha enfatizado algo que de pronto no es muy claro a simple vista, y es lo nefasto de la dirección religiosa de falsos maestros, Mis hermanos, el pueblo de Dios históricamente había experimentado en su propia carne lo nefasto que era ser dirigido por falsos maestros, por falsos profetas. Hubo un momento en la historia del pueblo cuando el Señor mandó a profetas a advertirle al pueblo que si seguían en una actitud de pecado, si seguían caminando tras los deseos de su corazón, si seguían caminando tras los ídolos, Él los iba a quitar, a desarraigar de la tierra que Él les había dado. Hubo una época cuando el Señor mandó una cantidad de profetas a advertirle al pueblo que si no cambiaba, Dios iba a ejercer un juicio sobre ellos. Pero también se levantaron en esos tiempos falsos maestros que guiaron al pueblo a estar tranquilos y a no hacer caso ante las palabras de los otros profetas. Acompáñame un momento y sin perder Juan capítulo 9 a Jeremías capítulo 23, versículo 16 al 19. Jeremías 23, 16 al 19. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Y esto fue así. Y esto es lo que muestra, y lo que quiero enfatizar con este punto es que tener dirigentes religiosos, falsos profetas, falsos maestros, es algo nefasto para el pueblo de Dios. Ahora, siempre ha sido nefasto. Históricamente fue nefasto, y ahora en la época del Señor Jesucristo era nefasto, porque los líderes religiosos judíos, los que deberían guiar al pueblo de Dios, los maestros de las Escrituras, estaban prohibiendo que las personas pudieran venir al único medio dado por Dios para ser salvo, a la persona del Señor Jesucristo. Ahora, todo ese trasfondo de lo nefasto que es tener falsos maestros religiosos es el contexto del capítulo 10 que vamos a empezar a estudiar en esta mañana. Porque ante lo nefasto que es tener falsos maestros, el Señor Jesucristo se presenta con el título más precioso que los cristianos podemos tener en torno a nuestro Señor Jesucristo: el buen pastor. El buen pastor. Ante lo nefasto de la dirigencia religiosa, ante lo nefasto de la dirigencia religiosa mentirosa, humana, falsa, el Señor Jesucristo se va a presentar como el buen pastor, como el buen pastor. En el capítulo 10, versículo 11, dice el Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, para entender la fuerza de ese título, buen pastor, nosotros debemos remontarnos o entender cómo entendieron aquellos que escucharon al Señor Jesucristo estar dando ese título en torno a sí mismo. Nosotros, tristemente, muchas personas leen las Escrituras como un libro espiritual místico y lo desligan con todo el desarrollo histórico donde están escritas esas palabras. Y las personas van a llegar a dar una explicación propia que surge de su corazón en torno a lo que se está expresando en la Escritura. Pero de esa manera no se estudia la Escritura. Porque si nosotros estudiamos el término buen pastor, como muchas veces se ha predicado,
solo con una referencia al trabajo pastoril y tratar de entender algo sin estudiar qué entendieron las personas del primer siglo cuando el Señor Jesucristo hablaba del buen pastor. Pero vamos a perder precisamente del énfasis que quiere dar el Señor en torno a los falsos dirigentes religiosos. Los más grandes dirigentes del pueblo de Dios, de la historia del pueblo de Dios, fueron pastores de ovejas. Los tres patriarcas principales, Abraham, Isaac y Jacob, fueron pastores de ovejas. Moisés, ¿de a dónde lo coge Dios y lo lleva a cumplir su misión? Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro. De allí lo toma Dios y lo convierte en el gran líder de la nación naciente, de la nación israelitas. ¿De a dónde coge Dios a David? Lo coge de estar pastoreando las ovejas de su padre. La función de pastor era un buen entrenamiento en torno a dirigir a un pueblo. Porque las ovejas son animalitos, son criaturas dependientes en todo. Son dependientes en ser guiadas, son dependientes en ser cuidadas, son dependientes en ser protegidas y son dependientes en ser alimentadas. Y mis hermanos, el pueblo de Dios es dependiente. No quiero que quites de tu cabeza esta verdad que a muchas personas les ofende. El pueblo de Dios es dependiente de ser guiado. El pueblo de Dios es dependiente de ser guiado. De allí que tener falsos maestros, falsos pastores, es algo nefasto para el pueblo de Dios. De allí que cuando Moisés sabe que le quedan pocos días de vida, él ora a Dios y le pide que haya alguien que lo reemplace en esa función. Ahora, quiero que mires cómo en Números, vamos siguiendo al libro de Números, cómo Dios se encierra todo este contexto de quién va a reemplazar a Moisés como el que va a guiar al pueblo. Números capítulo 27, versículo 16 al 17. Número 27, versículo 16 al 17, dice, entendiendo el contexto, que es la petición de Moisés en torno a un reemplazo. Y dice la palabra: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, y que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Para que la congregación, y está hablando del pueblo de Dios, no sea como ovejas sin pastor. De allí que, a partir de ese concepto de que el pueblo de Dios es un rebaño caminando guiado por un pastor, que básicamente esa es la imagen que se forma en torno al pueblo de Dios caminando por el desierto, y siendo Moisés ese pastor que los guiaba bajo la dirección de Dios, a partir de allí, a todo dirigente, a todo sacerdote, a todo profeta, a todo rey que dirigía al pueblo de Dios se le conozca como pastores en el Antiguo Testamento. Pastores. El concepto de pastor era aquel, no solo de la vida pastoril, sino aquel que tenía la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios en su peregrinaje. Y ese es el concepto que las personas tienen en torno al término pastor en ese primer siglo. Pero el mayor y más precioso pastor que las personas del primer siglo tenían en su mente era Dios mismo. Dios es el pastor de su pueblo. Y el conocido Salmo 23, David lo expresa así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ese era el pastor precioso que tenían los judíos dentro de su corazón. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora,
Cuando vemos el recorrido de la historia del pueblo de Dios, ¿qué pasó con esa labor que Dios había delegado a los hombres de ser pastores de su pueblo? Claramente vemos que fue nefasta su labor. El hombre falla. El hombre falla en su labor y lo vemos claramente reflejado en ese momento que yo no sé si me he podido dar a entender, trascendental, que nos narra Juan capítulo 9. La dirigencia religiosa judía, los pastores del pueblo, estaban prohibiendo que las personas aceptaran a la persona del Señor Jesucristo como el Mesías prometido. No sé si entiendes lo horrible, trascendental, lo trágico, lo oscuro que sucede allí. Aquellos que habían sido determinados por Dios para dirigir a su pueblo, ahora en el transcurso del tiempo se han convertido en personas que llegan a un punto horrible, el momento trascendental de la historia del pueblo de Dios, la venida del Mesías, y no tuvieron la capacidad de poder aceptarlo. Y uno de los puntos es porque los mismos dirigentes religiosos, los pastores del pueblo, les estaban prohibiendo determinadamente que aceptaran a la persona del Señor Jesucristo. Esto es nefasto. Así que en torno a lo que sucede y sucedería con los pastores del pueblo de Dios, el Señor da una profecía que es fundamental leerla, atesorarla y entenderla para cuando empecemos a estudiar el capítulo 10 de Juan. Ezequiel capítulo 34, vamos a leer casi todo el capítulo. Ezequiel capítulo 34. ¿Estamos todos en Ezequiel 34? Me lo vas a marcar, porque esta profecía casi que se cumple hoy para estos falsos dirigentes religiosos que también en esta época están haciendo desviar al pueblo de Dios de la persona del Señor Jesucristo. Ezequiel capítulo 34, y vamos a leer del versículo 1 en adelante hasta casi todo el capítulo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestid de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la pierna quebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les será más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel.
Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la pierniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. La apacentaré con justicia. Hay un bloque a partir de allí que se sale de hablar en torno a los pastores y empieza a hablar en torno a las ovejas, que también las juzgarán. Pero quiero que vayamos un poco más adelante. Ahora, subraya este texto porque este texto de Ezequiel 34 es casi que la narración de lo que va a pasar en Juan capítulo 10. Es el cumplimiento de esa profecía. Mira lo que dice el versículo 23 y 24 de Ezequiel 34. El Señor dice, nuestro Dios, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. ¿A qué pastor? A mi siervo David. Ahora, David había muerto hace mucho rato. Así es. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Pero David ya había muerto hace mucho tiempo. El hijo de David. Amén. El Mesías. Ezequiel 34 es la profecía que se cumple fielmente en Juan capítulo 10, que vamos a estudiar en esta mañana en sus primeros 21 versículos. El buen pastor estaba allí. El buen pastor estaba allí. Y el capítulo 9 ha sido un contexto donde nos muestra esta obra. ¿Cuál? El buen pastor viene por sus ovejas. Había una oveja despreciada por la dirigencia religiosa judía, un ciego de nacimiento. Ahora, si tú te acuerdas cuando estudiamos Juan capítulo 9, alguien que fuera ciego de nacimiento era una indicación de que había un pecado escondido, o en él o en sus padres. Era despreciado, a tal punto era despreciado, que él nunca realmente participó dentro de la comunidad de la sinagoga. Nunca, era excluido. Pero a ese viene el buen pastor y lo llama y lo convierte y lo lleva a su redil. Así que Juan capítulo 9 es un contexto en torno a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 no es una historia nueva. Tristemente, nosotros tenemos divididas nuestras escrituras en capítulos y versículos. Ha sido muy malo realmente. Porque las personas a veces desligan una continuidad de expresión, de narración. Juan capítulo 10 no es comenzar una nueva narración. Juan capítulo 10 es la continuación de ese momento. De ese momento cuando el Señor Jesucristo les dice, ustedes dicen que ven, pues ahora si dicen que ven, claramente ustedes están en pecado, porque claramente están negando a la persona que soy yo. Estoy parafraseando. Por eso Juan capítulo 10 empieza diciendo, de cierto os digo. O sea, cuando tú encuentres en el Evangelio de Juan un amén, amén, que es ese de cierto os digo, claramente me está iniciando una nueva historia. Está dando una expresión de mucha profundidad en torno a lo que se ha venido hablando. Leamos por favor del versículo 1 al versículo 18 de Juan capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y harán un rebaño, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. El buen pastor. Y quiero que estudiemos entonces este pasaje de Juan capítulo 1, el versículo 18. El Señor Jesucristo arranca en el versículo 1 diciendo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. El Señor Jesucristo entonces arranca esta ilustración, hablando de los falsos pastores, pero para poder entender un poco la ilustración, que para ellos puede traer luz, pero para nosotros que no conocemos la vida pastoril del siglo I, de pronto no va a traer la misma luz. Debemos primero entender un poco la función del pastor de ovejas en el siglo I, que es la ilustración que trae el Señor Jesucristo. Cuando un pastor de ovejas sacaba a pastorear las ovejas y llegaba la noche y estaba lejos del lugar donde tenía que ir a resguardarlas, habían construido los pastores, entre varios pastores, un redil. Un redil era 4 muros que encerraban o que tenían un campo donde había pastos buenos, y metían allí las ovejas en las noches cuando no alcanzaban a llegar al lugar que deberían llegar. Este redil era un redil común para varios rebaños. Y estaba compuesto de 4 muros, y solo había una abertura muy pequeña por donde entraban las ovejas. Pero los pastores podían ver a sus ovejas porque los muros no eran muy altos. Cuando los pastores entraban a las ovejas a ese redil, las ovejas estaban salvas. ¿Salvas de qué? Salvas de los animales salvajes, salvas de los zorros, los lobos, salva de los perros salvajes, salva de los ladrones, salva de los salteadores que querían matarlas para comérselas. Así que cuando los pastores entraban a la oveja estaba salva. Y los pastores, entonces, cansados, contrataban a un hombre, al portero, a un hombre que tenía la obligación de cuidar a las ovejas en las noches mientras los pastores descansaban. A la mañana siguiente, este portero solo dejaría que se acercaran los pastores de las ovejas. Ese es un primer contexto, y vamos a ir desarrollando en toda esta mañana contextos de esa función pastoril del siglo I. Ahora, entendiendo eso, claramente el Señor Jesucristo está diciendo que alguien que no entrara por la puerta, sino que hubiese subido por los muros, claramente era un ladrón, era un maleante, no era el pastor de las ovejas. Y el Señor Jesucristo arranca hablando de los falsos pastores. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes eran estos falsos pastores? El Señor Jesucristo responde a este cuestionamiento que nos hacemos nosotros de quiénes eran estos falsos pastores. Porque como dice en el versículo 6 de Juan 10, la alegoría inicial que él había dado no la habían entendido. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Pero en el versículo 8 va a decir claramente quiénes eran estos falsos pastores. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Todos los dirigentes del pueblo que no les importaban las ovejas del Señor, no eran sino una partida de ladrones, bandidos y salteadores. Ahora,
Cuando nosotros leemos que todos los que vinieron antes de mí, pensamos en, ahora, ¿y qué pasa con Abraham? ¿Qué pasa con Moisés? ¿Qué pasa con David? Claramente Abraham, Josué, Moisés, David, aquellos pastores que sí estaban interesados por las ovejas, eran una tipología de la obra del Señor Jesucristo como el buen pastor. De esto no está hablando aquí el Señor, lógicamente, sino que está hablando de todos esos líderes religiosos que tenían que dirigir al pueblo en torno a la voluntad de Dios, pero que no lo hicieron, y lo que hicieron fue extraviar a las ovejas. Mis hermanos, la historia del pueblo de Dios es la historia de esta trágica verdad, la trágica verdad de falsos pastores que no guían al pueblo de Dios tras la voluntad de Dios, tras la verdad de Dios, sino tras otras cosas distintas. El título que les da el Señor es bandidos, salteadores y más adelante asesinos. Bandidos, salteadores, asesinos. El único interés que siempre han tenido los falsos pastores, aquellos dirigentes que tenían que dirigir el pueblo de Dios en pos de la voluntad de Dios, en pos del temor de Dios, el único interés siempre han sido ellos. Lo que han hecho los falsos pastores, los falsos dirigentes religiosos, es utilizar a las ovejas en pos de sus propios intereses. Si un ladrón tenía que matar a una oveja, para lograr saciar su necesidad, la mataba sin problema. Muchas veces, como no podía entrar por la puerta, entonces se saltaba el muro, y para que la oveja no pusiera resistencia de una vez, la degollaba. Si un falso pastor tiene que matar a una oveja para satisfacer su necesidad, lo va a hacer sin problema. Por eso en el versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Muchas personas exegéticamente equivocadas han relacionado este pasaje con Satanás, pero claramente aquí se está enfatizando en torno a los falsos maestros, a los falsos pastores, a los falsos dirigentes religiosos, que son tremendamente peligrosos para el pueblo de Dios. Voy a tocar un poco más de la vida pastoril. Cuando este portero, muchas veces que habían contratado a los otros pastores para cuidar a las ovejas, venía a venir una manada de lobos o una manada de zorros o perros salvajes, este pastor muchas veces hacía esto: cogía una oveja del redil y se las tiraba para que saciaran su hambre. O peor, muchas veces lo que hacía era salir corriendo para que las ovejas quedaran desprotegidas. ¿Por qué? Porque no era el pastor de las ovejas. Y esa es la diferencia que hace el Señor Jesucristo y muestra quiénes eran esos falsos dirigentes religiosos. Versículos 12 y 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. No le importan las ovejas. Mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo viene en ese ministerio terrenal, cuando se encarna a Dios, el Señor Jesucristo se encuentra con estos líderes religiosos: los saduceos, los fariseos, los escribas. Ahora, estos líderes religiosos estaban en todo interesados menos en las ovejas del pastor, menos en las ovejas del Señor. Ellos estaban interesados en ellos mismos. Y quiero que veas una característica, o cómo lo señala la Escritura a los fariseos y a los escribas, en una característica que tenían con las personas más desprotegidas socialmente de la época. ¿Quiénes eran las personas más desprotegidas socialmente de la época? Las viudas. Ahora quiero que mires cómo hay una característica que se remarca en estos líderes religiosos, para que veas que a ellos no les importaba nada sino llenar su vientre. A ellos utilizaban las ovejas era para estar bien ellos mismos. Lucas capítulo 20, versículo 46 al 47, no vayas a perder Juan 10.
Lucas capítulo 20, versículo 46 al 47, dice: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, que las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Pero los escribas eran los maestros de la palabra, deberían haber guiado al pueblo, pero estos, ¿qué estaban haciendo con las ovejas? Las estaban utilizando en torno a sus propios deseos. Y acompáñame a Mateo capítulo 23, versículo 14. Mateo capítulo 23, versículo 14. Y el Señor Jesucristo, en ese pasaje fuerte en torno a los hipócritas, fariseos y escribas, les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Estos líderes religiosos que debían haber llevado al pueblo de Dios en pos de la voluntad de Dios, lo que hacían era utilizar al pueblo de Dios, no importaba si fuesen las personas más desvalidas socialmente, y sacar provecho de ellos, porque muchas veces estas personas cogían a las pobres viudas, las engañaban y hacían que las casitas que tenían quedaran a nombre de ellos, o les sacaban cualquier cosa que pudieran ellos sacar. Y eso es lo que está enfatizando estos pasajes. No les importaban las ovejas del Señor. Ahora, en contraste a esos falsos maestros, el Señor Jesucristo se presenta como el buen pastor. Y leamos del versículo 1 al 4 un momento de Juan 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Algo hermoso y maravilloso de esta ilustración es que el buen pastor conoce a sus ovejas. Conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Y las llama por su nombre. Sabe quiénes son sus ovejas. ¿Y cómo sabe el buen pastor quiénes son sus ovejas? Porque el Padre las ha elegido desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Acompáñenme a Juan 6, versículo 37. Y mira, ¿quiénes son las ovejas del Señor? ¿Quiénes son las ovejas del Señor? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cómo sabe el Señor quiénes son sus ovejas? Porque desde la eternidad el Padre ha elegido quiénes es su rebaño. Ahora, esto también nos enseña algo, y en torno a esa ilustración del redil, claramente todas las ovejas no eran ovejas del Señor. Todas las ovejas no eran las ovejas del Señor. Había muchas ovejas de diferentes rebaños. No todas eran las ovejas del Señor. Lo maravilloso de la ilustración es que muestra algo real que sucedía en torno a los pastores y las ovejas. Porque alguien se podría preguntar, bueno, si en un redil había una cantidad de ovejas de diferentes rebaños, ¿cómo hacían los pastores cuando llegaban para diferenciarlas unas de las otras? No había pues una marca allí, pues ahorita como el ganado, ¿cierto? Esa no era la forma en que se utilizaba. Entonces, ¿cómo hacían? Las ovejas conocían la voz de su pastor. Ahora regresémonos a Juan 9 y pensemos. Este ciego reconoció la voz de su pastor. Porque si algo enfatizamos en Juan 9, es el deseo de creer en este hombre que le hablaba a él. Y como estoy viendo que están yendo todos a Juan 9, entonces me voy a ir a Juan 9. Y vamos a ver y a mostrar ese énfasis que había en este hombre de aceptar todo lo que dijera el pastor, el buen pastor. Versículo
36, desde el 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora yo te voy a decir algo que de pronto no has caído en cuenta. Cuando Jesús sana a este hombre nunca ha visto a Jesús. Jesús le dice: ve a lavarte ¿a dónde? Al estanque de Siloé, después de hacer lodo en sus ojos, y después nunca ve a Jesús. Es decir, él nunca vio a Jesús, él lo escuchó. Así que cuando el Señor se le presenta a él y le dice: oyó Jesús que le habían expulsado, digo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él reconoce la voz de su pastor. Respondió y dijo: ¿quién es, Señor, para que crean en él? Eso es una confianza total en la persona del Señor Jesucristo. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Algo maravilloso de la ilustración del redil de las ovejas es que los pastores no necesitaban marcar a sus ovejas, porque las ovejas reconocían la voz de su pastor. En la década de los 80, en todas estas guerras de los israelitas con los palestinos, en un alzamiento palestino, voy a leer literalmente la historia, el ejército de Israel decidió castigar a una aldea cerca de Belén por no pagar los impuestos. El oficial que mandaba las tropas reunió todos los animales de la aldea y los encerró en un gran aprisco de alambre espinoso. Unos días más tarde, una mujer se le acercó para suplicarle que dejara libre a su rebaño, explicándole que su marido había muerto y aquellos animales eran su único sustento. El oficial señaló el corral con cientos de animales y le dijo, entre divertido y sarcástico, que lo que le pedía era imposible, ya que los animales estaban todos mezclados y no podía saber cuáles eran los suyos. Ella le preguntó si estaría dispuesto a permitir que se los llevara si ella concedía separarlos del resto. Él le dijo que sí. Un soldado abrió la puerta y el hijo de aquella mujer confeccionó rápidamente una pequeña flauta de caña. El muchacho comenzó a tocar con insistencia una sencilla melodía y pronto, aquí y allá, algunas ovejas fueron levantando la cabeza. El muchacho siguió interpretando aquella tonada y comenzó a andar hacia su casa seguido de un rebaño de 25 ovejas. La ilustración es preciosa, mis hermanos, porque las ovejas del Señor conocen la voz del buen pastor. Conocen la voz del buen pastor. No todos son ovejas del Señor. A muchas personas se les presenta el Evangelio como a ti te lo presentaron, y muchas personas lo desprecian. No todo el mundo responde al llamado del Evangelio, porque no todos son ovejas del Señor, pero las ovejas del Señor responderán al llamado del Evangelio. El versículo 3 de Juan 10 dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Esto es lo que teológicamente se conoce como el llamado eficaz. Los que responden a la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. El Señor conoce sus ovejas, las llama por su nombre, y éstas le siguen. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y esto también muestra el caminar de las ovejas del buen pastor. Siguen al buen pastor. ¿Y qué es seguir al buen pastor? Irnos transformando en la persona que es el buen pastor. Es decir, que aquí también habla del camino de santidad. Y quiero, sin que me pierdas, Juan 10, vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25, porque increíblemente en esta pequeña ilustración que tú tal vez puedas leer muy rápido, hay una profundidad de riqueza teológica maravillosa. El llamado eficaz que hace el Señor, la presentación del Evangelio y el camino de santificación. Mira lo que dice 1 de Pedro 2, 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas,
pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria a Dios. No todas las personas son ovejas del Señor, pero las ovejas del Señor responderán a la voz de su pastor y los seguirán y serán transformadas, y eso es maravilloso. ¡Qué maravilla de teología hay solo en esta ilustración! Pero aún hay algo más. En el versículo 5 dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las verdaderas ovejas del Señor jamás seguirán a un falso pastor. Y volvámonos al capítulo 9 con el ciego. El ciego fue presionado una y otra vez para que negara a la persona de Jesús, para que dijera y se desligara el milagro de él. Pero él no escuchó la voz de estos falsos pastores, porque solo seguiría la voz del verdadero pastor. Algo maravilloso que encontramos también en esta ilustración es que la verdadera oveja del Señor no va a ir tras esos falsos pastores de todos los tiempos, que lo que les ofrecen son los deseos del corazón propio de las personas, pero el interés es matarlos, es sacar provecho de ellos. La verdadera oveja del Señor solo seguirá la voz de su Señor, de su buen pastor, y esa es la seguridad de nuestra salvación. Entonces no solamente hallamos en esta ilustración el llamado eficaz, no solamente hallamos el camino de santidad, sino que también hallamos que nunca pereceremos, porque nunca nos desligaremos del caminar al son de la voz de nuestro buen pastor. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? La verdadera oveja del Señor debe tener la plena seguridad de que nunca se separará de Cristo. Y mira lo que sigue a continuación. Y lo que sigue a continuación sería algo que nos llevaría a desligarnos de cualquier forma si fuese por nosotros mismos que dependiera mantenernos firmes en torno al Señor. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Mira, cualquiera de estas cosas mucha gente sale corriendo. Pero el desligarnos del amor de Cristo no, porque no depende de nosotros. ¿Por qué? Porque depende de que seamos sus verdaderas ovejas. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso es nuestro buen pastor. ¿Y sabes de dónde surge toda esta seguridad? De que nada nos hará desligarnos de nuestro buen pastor. De que nosotros seamos ovejas del buen pastor surge de una relación eterna. La seguridad que surge que nunca nos separaremos de nuestro buen pastor es que surge de una decisión eterna. Una decisión entre el Padre y el Hijo. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La seguridad de que nunca nos separaremos de seguir a nuestro buen pastor es que es una decisión tomada en la eternidad. En la eternidad. Por eso, y volviendo a Juan 10, el Señor Jesucristo va a sacar a flote esto, versículo 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora, debes entender estos dos versículos en el contexto de la palabra conozco bíblicamente. El conozco que aparece en las Escrituras cuando habla de profundidades teológicas no está hablando de conocer a alguien en torno a saber quién es. El conocer a alguien está hablando de una relación íntima. Y te voy a colocar unos ejemplos para darle fuerza a lo que estoy expresando. En Amós 3:2, y te lo voy a leer para que no estés de aquí para allá. El Señor dice a través de Amós al pueblo de Israel: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ahora, conocido no es que el Señor no conociera a las otras naciones. Cuando el Señor le dice que solamente a ellos ha conocido de todas las familias de la tierra, se refiere a que solo con ellos ha tenido una relación íntima. Ahora, ¿te acuerdas con lo que dice Mateo cuando dice en torno a José y María? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Eso no es que José, eso no es que José no conociera a María. Lo que está enfatizando es que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta después que Jesús nació. O también cuando nos encontramos en Génesis, que dice que Adán no conoció a Eva, dice, o conoció Adán a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Así que el conocer bíblico no está hablando de conocerlo como lo utilizamos comúnmente nosotros. Lo que está hablando es de una relación íntima. Y en ese contexto volvamos a leer versículo 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Y lo parafraseo: yo soy el buen pastor y tengo una relación íntima de amor con mis ovejas, así como tengo una relación íntima de amor con mi Padre. Qué maravillosa es la unión con nuestro buen pastor, que nos muestra y tiene tanto peso que el Señor Jesucristo coloca como símbolo o muestra la unión que Él tiene con el Padre. Esto es algo maravilloso. Por eso pongo mi vida por las ovejas, dice el buen pastor. Vayamos a Juan capítulo 17 y leamos versículo 1 y 2 en esa oración sacerdotal. De estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y el versículo 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Porque tuyos son. Claro que el Señor conoce a sus ovejas. Están predestinadas desde antes de la fundación del mundo. Ahora, no acaba aquí la grandeza de este pasaje de Juan 10. Mira lo que dice en el versículo 7: porque ya se ha presentado como el buen pastor, pero ahora se va a presentar como la puerta del redil. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9: yo soy la puerta. Que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y para entender esto también debemos volvernos al siglo I. Cuando un pastor llevaba al redil a sus ovejas, pero no encontraba a quién contratar para que cumpliera la función de portero, él mismo cumplía esa función. Y cuando estaba muy cansado de sueño, lo que hacía era colocarse a la entrada del redil. Acuérdense que dije que era pequeña la entrada. Él se dormía allí. Nadie entraba al redil porque él era la puerta. Ahora, para entender la fuerza de este concepto hay que entender que la oveja fuera del redil estaba en un gran peligro, Así que el único medio de salvación de la oveja era pasar a través de la puerta del redil. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo aquí, a muchas personas le jalan los pelos que yo no tengo. Y el concepto es: el único medio para ser salvo
es a través de mí. A muchas personas lo tremendo es que hay muchas personas cristianas que aún les disguste este punto. Nadie en el mundo entero, en toda la historia de la humanidad, será salvo sino a través de aferrarse a la persona del Señor Jesucristo. Las personas no son salvas por ser buenas budistas, buenas hinduistas, buenas mahometanas, buenas brahmanistas, mucho menos por ser buenas personas. Las personas son salvas única y exclusivamente aferrándose a los pies del Señor Jesucristo. Muchas personas aborrecen esto, pero esta es la verdad escritural. Por eso él más adelante va a decir: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es por eso que también en esta maravillosa historia, ilustración y expresión de Juan 10 encontramos las siguientes palabras del Señor en el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y está hablando del pueblo gentil. La salvación no era exclusivamente para los judíos. Él iba a llamar de todos los pueblos, de todas las naciones, a sus ovejas. Y no sé si te acuerdas, tal vez no, de lo que leímos en la profecía de Ezequiel capítulo 34. En la profecía dice que el Señor va a ir a todos los lugares a reunir a sus ovejas. El apóstol Pablo lo expresa en Efesios, y voy a leerlo para que no estemos de aquí a allá en la Biblia. Efesios 2, 12, 14. En aquel tiempo estabais sin Cristo, le dice a una iglesia gentil, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Escúchame, para aquellos que piensan que las personas son salvas si son buenos religiosos de la religión en la cual nacieron en sus países. No. La única forma en que una persona sea salva es solo a través de aferrarse a la persona del Señor Jesucristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, le dice Pablo a una iglesia gentil, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais alejados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, toda la fuerza de este pasaje de Juan 10 y todo lo profundo que tiene su peso y se remarca en torno a quién es el buen pastor. Ahora, así ya sabemos quién es Jesús. No, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Por eso dice versículo 17 y 18: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¡Oh! Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Quién es este hombre que tiene poder sobre la muerte? ¿Quién es este hombre que es la vida en sí mismo? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este hombre es Dios. Es un ser único. No existe un ser como Jesús. Es único. Es el milagro más maravilloso que hay en la Escritura, en la existencia. Piensa en el milagro, en el secreto, en el misterio más maravilloso, y tiene que surgir la persona del Señor Jesucristo. Un hombre que es plenamente Dios, plenamente hombre y plenamente Dios. Un pastor que a la verdad también es un cordero que da la vida por el pecado de los elegidos. Un pastor y un cordero, pero en ningún sentido débil. En ningún sentido débil. El Señor entregó su vida no porque le tocó, sino voluntariamente. Amén. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, todo esto que hemos estudiado en estos primeros 18 versículos de Juan 10 no tiene
forma de que termine de manera distinta. Como termina en una división. Como siempre. Siempre que el Señor Jesucristo habla y expone quién es Él, termina una división entre quiénes. Entre sus verdaderas ovejas y las que no lo son. El Señor Jesucristo siempre dividirá al mundo. Leamos, antes de leer el pasaje de Juan 10, vamos a Mateo 10, 34 al 37. El Señor Jesucristo dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Mateo 10, 34 al 37. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Siempre el Señor Jesucristo traerá disensión entre los que creen en Él, que son sus verdaderas ovejas, porque sus verdaderas ovejas conocen su voz y lo siguen, y las que no. Y volvamos a Juan 10, 19 y 21. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Ahora, esta expresión tiene dos posibilidades. Una, que le estuvieran diciendo: Jesús está loco, ¿para qué lo escuchan? Y otra es algo que también empezó a aferrarse dentro del pueblo, y es que Jesús era un hombre endemoniado. Cualquiera de las dos muestra lo desligado del hombre de la verdad de Dios. Versículo 21, decían otros: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ahora, no sé si te acuerdas que esta es la misma expresión del ciego que les da a los falsos dirigentes. Tremenda la escritura. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Mis hermanos, siempre las declaraciones del Señor mostrarán quiénes son sus ovejas y quiénes no. Hay personas que no les es suficiente la predicación de la palabra del Señor. Necesitan más. Necesitan algo que los motive. Necesitan algo que haga que ellos se sientan muy felices al llegar a la iglesia, al grupo de club social. Necesitan añadir algo más. Necesitan las salidas a los encuentros y, como dice el pastor, reencuentros y postencuentros. Necesitan grupos de jóvenes, grupos de parejas, necesitan grupos de hombres de negocios, necesitan grupos de jóvenes solteros, necesitan. Ahora, la verdadera oveja del buen pastor le es suficiente escuchar la palabra de Dios. Es suficiente, lo llena, lo place, está completo. Si tú estudias Colosenses, precisamente ese es el énfasis de la carta a los Colosenses. Jesús es suficiente. ¿Qué le vas a agregar a tu vida? Pero es suficiente solo para las ovejas del buen pastor. Ahora quiero terminar con unas aplicaciones. El Nuevo Testamento es enfático a que los creyentes estén atentos en torno a quién es un verdadero pastor, un verdadero maestro y quién no. Voy a hacer un recorrido rápido. Si tú quieres, anotas. El Señor Jesucristo dice en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El apóstol Pablo le dice a las personas de la iglesia de Éfeso en Hechos 20, 29, 31: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de nosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 2:1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Judas, yo le he puesto aquí el bueno. Judas el bueno no existe.
Pero bueno, Judas, el que no era el Iscariote, sino que era el hermano del Señor Jesús, dice en Judas 1, 3, 4: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan dice en 1 Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mis hermanos, es la obligación del pueblo de Dios, de las ovejas del Señor, que sepamos quién verdaderamente es un maestro del Señor, un pastor del Señor, y los que no lo son. Y el parámetro debe ser el siguiente: si un supuesto pastor del Señor, si un supuesto maestro de la palabra del Señor no te guía a Cristo, si el mensaje no está enfocado única y exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo, es un falso profeta. Está tal vez guiándote a aquello que tú tienes en tu corazón de prosperidad, de paz, de resolución de problemas, de resolución de matrimonios. Ese no es el Evangelio. Ese no es el propósito de la iglesia de Cristo. Vaya donde un psicólogo humano si usted quiere resolver ese tipo de cosas. Aquí estamos hablando de algo trascendental en torno a la asistencia. Ahora, que nosotros podamos comprobar que la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta es distinto, pero debe girar todo en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una segunda aplicación. Los creyentes deberían muy bien escuchar la advertencia que hace Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si Dios es el pastor de sus ovejas, esto nos da una buena idea de la responsabilidad de los pastores y maestros. Porque, mis hermanos, Jesús delegó su labor de buen pastor en los apóstoles. Vayamos a Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Y esta es la restauración de Pedro, pero mira cómo lo restaura. Cuando hubieron comido, Juan 21, versículo 15, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Ahora, los apóstoles también delegaron esta función. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4. ¿A quién? A los ancianos de las iglesias. A los ancianos de las iglesias. Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 1 al 4. Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. 2 puntos. Esto es lo que ruega a los ancianos. 2 puntos. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así, mis hermanos, que los pastores tenemos una gran responsabilidad frente al pastor, al verdadero pastor, al buen pastor. Mis hermanos, por eso las ovejas, ustedes deben amar a sus pastores, porque es una función de muy alta responsabilidad. Pero miren
como he mostrado las exhortaciones que hay y la gran responsabilidad que hay en torno a los pastores, quiero que ustedes vean sus responsabilidades en torno a sus pastores. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, el pasaje que sigue. Igualmente, jóvenes, que estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sujeción a sus pastores. Y quiero decirles algo que vuelve a ofenderlos. El pueblo de Dios necesita guías. El pueblo de Dios siempre ha necesitado guías. Lo que tiene que hacer el pueblo de Dios es distinguir quién es un verdadero pastor y quién no. Acompáñame a 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 18. Y esta es tu responsabilidad como oveja. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en ¿qué? En predicar y en enseñar, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y digno es el obrero de su salario. Mis hermanos, los pastores tal vez tengamos muchas funciones y muchas personas esperan mucho de los pastores. Tristemente me he encontrado con personas que se sienten decepcionadas de sus pastores, en este caso de mí, cuando por algún motivo no tengo una cercanía con ellos en momentos difíciles, una enfermedad de alguien, alguna cosa. Yo no soy omnisciente para saber quién está enfermo en su casa. Ahora, mi responsabilidad principal es enseñar la palabra de Dios. Esa es mi responsabilidad. La iglesia somos todos y todos debemos ser partícipes los unos de los otros. Pero la responsabilidad de los pastores principalmente es predicar y enseñar la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 17 al 18. Y esa es tu responsabilidad. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y dice el autor de Hebreos como pastor: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, bien en todo. Así que, mis hermanos, esta maravillosa enseñanza en torno al buen pastor nos deja estas aplicaciones de vida. Ustedes como ovejas y nosotros también como ovejas del Señor debemos ver quiénes son verdaderamente los pastores que el Señor ha delegado. Los pastores debemos tener en alto entendimiento la responsabilidad que tenemos, pero ustedes como ovejas también tienen una responsabilidad en torno a quienes son sus pastores, porque vuelvo y repito, y tal vez le ofende a usted, el pueblo de Dios siempre ha necesitado ser guiado. Vamos a orar.